Hola, muy buenos días y bienvenidos a este webinar sobre claves de la gestión laboral de la actual situación de crisis por el COVID-19, específica, orientada al sector de automoción. Soy Valentín Bote, director de Randstad Research, y en este primer bloque de la presentación voy a hablar sobre la situación económica, sobre el impacto en el mercado laboral que está teniendo esta crisis, tanto con carácter general como para el sector, y luego además también incluiré una reflexión, unos datos sobre perspectivas que tenemos sobre recuperación económica para el horizonte 2020-2021. Iniciando con los datos, algo que no es nuevo, ya todos somos conscientes de ello, pero es importante tomarlo como referencia, es que hemos tenido un mes de marzo con una caída de más de 800.000 personas en el número de afiliados. En concreto, casi 850.000 personas en el fin del mes de marzo, día 31, respecto al 29 de febrero. Como observáis, en la primera mitad del mes la situación transcurría con cierta normalidad. El número de afiliados iba creciendo ligeramente, lo que es normal en un mes de marzo en el que deberíamos esperar importantes crecimientos de afiliación, pero a partir de la segunda semana del mes ya se inicia una senda de descenso muy fuerte del empleo que lleva a esa pérdida acumulada en un único mes de 850.000 personas afiliadas. Hay que poner esta cifra en perspectiva. Bueno, pues sin duda no ha habido ningún mes en la historia de esta serie que ofrezca una reducción del empleo de esta magnitud. Pero además, por encuadrarlo de una manera mucho más fina, pues recordaría que hemos tenido una crisis muy fuerte en nuestra economía entre 2008 y 2013, y en 2 años, por ejemplo, de pérdida muy fuerte de empleo, como pudo ser el propio 2008 o el año 2012, pues en cualquiera de esos 2 años, en el conjunto del año, en el conjunto de los 12 meses, la pérdida de empleo que se acumuló fue de unas 800.000 personas. Es decir, que hemos tenido en esta crisis que estamos viviendo ahora, en un único mes, una pérdida de empleo de la misma magnitud que la que tuvimos en todo el año 2008 o en todo el año 2012, lo que demuestra la intensidad del fenómeno que estamos viviendo. Esto ha provocado, lógicamente, una ruptura muy clara con la tendencia que veníamos trayendo desde el año 2014. En 2014 la economía española volvió a crear empleo y hemos tenido años muy buenos. Todos los años comprendidos entre 2015 y 2019 han sido extraordinarios para nuestro mercado de trabajo, con crecimientos del empleo que casi con carácter general han superado el 500.000 de personas al año. Eso ya venía en los últimos meses debilitándose, porque ya estábamos hablando de cifras de creación de empleo en el conjunto de un año de unas 350.000, pero lógicamente en el mes de marzo la tendencia ha cambiado de manera brusca y hemos pasado por primera vez en 6 años de estar creando empleo neto en términos interanuales a estar destruyendo empleo. Un fenómeno en el que además, por desgracia, hay que introducir 2 matices importantes. El primero de ellos es que esta tendencia no se termina en el mes de marzo, sino que en el mes de abril, por desgracia, también vamos a ver destrucción de empleo en la economía española. Y el segundo matiz importante es que además de esta destrucción de empleo que observamos, hay que añadir un fenómeno del que vamos a hablar ahora enseguida, que es el de los ERTEs, que son, bueno, todos sabéis lo que es un ERTE, pero técnicamente solo quería destacar el hecho de que las personas afectadas por ERTEs siguen de alta en Seguridad Social, por lo tanto no refleja en estas cifras de caída de la afiliación aquellas personas que están incluidas en un ERTE. Bien, de eso hablaré enseguida, pero antes de ello simplemente destacar esta caída de 850.000 afiliados, cómo se ha repartido por grandes sectores de la economía española.
Y bien, pues aquí no vemos grandes sorpresas. Los principales impactos, los más importantes, se han producido en el sector de hostelería y también ha sido muy importante la caída de empleo en el sector de construcción, en comercio y en servicios administrativos y auxiliares. ¿Qué decir de la automoción? Bueno, pues decir que la automoción está dentro del sector de industria manufacturera, que como veis, pues no ha sido el que en el conjunto del mes de marzo más se haya visto afectado por la destrucción de afiliación. Solamente, entre comillas, 68.000 personas. Pero esto no quiere decir que no haya sido un sector muy impactado. ¿Por qué? Porque precisamente el sector de industria manufacturera, dentro del cual ahora vamos a ver datos de automoción, pues es un sector en el que el impacto de los ERTEs ha sido muy fuerte. Y cuando hablamos de ERTEs, pues las cifras de la primera semana de abril acumulaban más de 3,1 millones de personas afectadas por ERTE, y esto es una cifra que de hecho ya ahora mismo se ha quedado algo desfasada. Ayer mismo el ministro de Seguridad Social pues anunciaba que había 4 millones de personas afectadas por ERTE a fecha de ayer, pero con los datos de la primera semana pues estamos todavía hablando de 3,1 millones, muy repartidos por la geografía española. Se puede apreciar que Cataluña es la comunidad con más impacto de ERTEs, pero si añadimos Andalucía y Madrid, pues ya tenemos la mitad de los ERTEs de toda España en estas tres comunidades autónomas. Por poner en situación y tener un desglose sectorial de estos ERTEs, pues aquí lo reflejo. Lo que observamos fundamentalmente es que los sectores más afectados por ERTE han sido hostelería, han sido comercio y la industria manufacturera. Y cuando ya hablamos de la industria manufacturera, podemos encontrar el de automoción. La automoción a fecha 3 de abril tenía 143.000 personas afectadas por ERTE, una cifra que pues casi con toda seguridad en esta segunda semana pues habrá crecido ligeramente con este paso de 3,2 a 4 millones de afectados por ERTE. He añadido también, aunque no es industria manufacturera, pero por tener una visión complementaria del sector, no solamente el segmento de fabricación de automóviles, sino también el segmento de venta y reparación, los concesionarios, que también han sido un segmento pues tremendamente afectado por la crisis. Este segmento de venta y reparación de vehículos estaría englobado en las cifras de comercio, pero como se ve en conjuntos, con una interpretación del sector en sentido amplio, tanto fabricación como la parte de comercio de estos vehículos en España, pues estamos hablando de 260.000 personas afectadas por ERTEs, es decir, más de 250.000 de trabajadores. En definitiva, si a estas cifras unimos las que hablamos de afiliación con destrucción neta de empleo, podríamos estar diciendo que a fecha 3 de abril, pues el sector en sentido amplio se habría dejado vía ERTE o vía destrucción de empleo, pues tendría afectadas unas 300.000 personas aproximadamente. Sin duda, este fenómeno pues no es algo que podamos decir definitivo. Va a haber una recuperación, pero la recuperación pues no va a ser igual de rápida para todos los sectores, ni va a ser igual de intensa. Hay sectores que en el momento que la actividad recupere cierta normalidad, pues van a poder empezar a funcionar pues de manera relativamente similar a como lo estaban haciendo antes de la crisis, y son los sectores que pues se dice que su recuperación va a tener una forma de V, pero va a haber muchos sectores que, por haber sido muy impactados por la crisis o porque, dada la naturaleza de su actividad,
pues va a costar que vuelvan a coger ritmo y tracción. Pues por poner un ejemplo muy obvio, el sector, todas las actividades de hostelería vinculadas al turismo, pues no van a recuperarse muy rápidamente y de hecho pues ya se da prácticamente por perdida la campaña de verano. Pues hay sectores que les va a costar más. En conjunto, cuando agregamos todas estas tendencias, nos encontramos pues, con un escenario de recuperación económica donde es cierto que hay visiones más optimistas que plantearían las optimistas que a final de 2021 habríamos vuelto a recuperar el escenario previo a la crisis, es decir, que la recuperación podría llevar 1 año y medio para la economía española. Estas serían las visiones más o menos optimistas, pero hemos tenido recientemente alguna visión pues, muy pesimista o más pesimista, como el caso del Fondo Monetario Internacional, que publicó previsiones hace 2 días nada más, o sea, que han salido y están muy calentitas. ¿Qué dicen estas previsiones? Bueno, pues estas previsiones lo que indican es que el PIB de la economía española se reduciría en el conjunto de 2020 aproximadamente un 8%, y aquí en general todos los organismos de predicción ofrecen un análisis similar. Una primera mitad del año monstruosa, muy mala, con caídas del PIB pues, del 15-20%, y una segunda mitad del año ya con una recuperación vigorosa y como consecuencia el conjunto del año, con esa primera mitad horrible y una segunda mitad más positiva, se cerraría con una pérdida de PIB, una caída del PIB. El Fondo Monetario la cifra en un 8% de caída. La parte más, otros organismos pues están hablando de una caída del 5%, del 5,6%, del 4,9%. Claro, estamos en un momento extraordinario. Cuando estamos en una situación normal, las previsiones de los organismos, todo esto lo sabréis, se diferencian en una décima y están hablando y discutiendo si la economía va a crecer un 2,2 o un 2,1 y se diferencian en una décima. Ahora aquí hablamos de puntos porque la situación es totalmente inaudita. Pero dependiendo de los organismos, pues lo que está claro es que la caída del PIB será importante y los distintos organismos están previendo unas caídas que van desde el 5% hasta el 8% para el año 2020. Y 2021 será un año con un crecimiento importante de la producción y aquí es donde la cuestión es si recuperamos lo perdido en 2020 o no. Y el Fondo Monetario, como veis, pues es bastante pesimista porque lo que está diciendo es que la economía española solo recuperará en 2021 aproximadamente la mitad de la caída del PIB que se ha experimentado en 2020 y por lo tanto estaremos todavía muy lejos de una situación previa a la crisis. Otros organismos, pues mencionaría BBVA Research o CaixaBank Research, son algo más optimistas y plantearían que en este 2021 conseguiríamos recuperar la pérdida de 2020. Pero con estos datos del Fondo Monetario, ¿qué podemos decir en términos de empleo? Bueno, pues en términos de empleo tenemos una visión lógicamente bastante negativa. Están hablando de unas tasas de paro para el conjunto del año 2020 que superarían el 20%, prácticamente serían el 21%. Esto, en número de personas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estaríamos hablando de que ahora mismo, bueno, antes del inicio de la crisis teníamos 3,2 millones de parados en España y un 20,8% de tasa de paro llevaría el número de parados a final de año a aproximadamente 5 millones de personas. Es decir, pasaríamos a lo largo del año de 3,2 a 5 millones de desempleados. Y en 2021 habría una caída del desempleo, pero todavía seguiría siendo muy elevado, un 17,5%. Estaríamos hablando de unos 4 millones de desempleados. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario pues pesimista, desde luego muy malo 2020, 2021
será un año de recuperación fuerte y la clave es si podremos a final de 2021 estar en situación de recuperar la situación previa a la crisis. Esto es con carácter general, pero ¿podemos aterrizar algo de esto al sector de automoción? Pues lógicamente estamos haciendo un análisis en un contexto de enormes incertidumbres, ¿no? Pero hay alguna serie de aspectos que podemos identificar en el sector de automoción. Desde luego, en la parte, el segmento de fabricación, pues lo que se apunta, y aquí sois vosotros mucho más expertos que yo, pero es que algo que durante los últimos años ha sido un elemento positivo para el sector y un elemento de ahorro de costes y de ganancias de eficiencia, todas las cadenas de suministro con una gran dependencia de países asiáticos, pues esto en esta crisis en concreto ha sido un problema, se ha convertido en un problema ese modelo de cadenas de suministro y entonces se apunta a que se produzcan cambios en este modelo en los próximos meses para reducir la dependencia de países asiáticos. Pero sin duda la clave está en cuál va a ser la dinámica en términos de, de producción y de venta de los vehículos. Y aquí lo que vemos claramente, y esto es positivo, es que no se observa un daño estructural en el sector que no sea posible recuperar en 2021. Si realmente vivimos un escenario con un mes de marzo y de abril horrible, con caídas importantes en el empleo en el conjunto del país, con una caída de la demanda, pero luego, hacia adelante, a partir de mayo, no tenemos pues otros shocks negativos que sean relevantes, lo que está claro es que las cosas no van a ser muy rápidamente como antes, porque el consumidor va a reaccionar de manera prudente. El consumidor, primero, ocurren dos fenómenos. En primer lugar, ha perdido renta. Prácticamente cualquier persona afectada por despidos o por ERTES va a tener un 2020 con un nivel de ingresos inferior al que tenía previsto a principio de año. Por lo tanto, esto va a afectar a decisiones de compra de bienes duraderos, como puede ser un automóvil, y esto va a impactar en las previsiones de venta con seguridad. Pero lo que sí es cierto es que en la medida que el empleo va a irse recuperando, pues no vamos a observar un daño estructural grave que no pueda recuperarse en 2021. Por lo tanto, pues la idea fundamental es que tenemos un sector dañado en 2020 que volverá a crecer con fuerza en 2021, pero que hasta final de 2021 pues probablemente no va a poder ver un escenario precrisis, porque el impacto, aunque ha sido muy concentrado en el tiempo, ha sido de mucha magnitud. Finalmente, indicar que todo el segmento de vehículo eléctrico es el que se prevé que se vaya a ver más dañado precisamente por ser un segmento de vehículos que, bueno, pues todavía en términos comparativos de precio pues son elevados y la demanda puede resentirse algo más. En resumen, ya por cerrar mi bloque, quería destacar los mensajes clave. Hemos tenido un mes de marzo pues inaudito para el mercado de trabajo español, que va a ser continuado con un mes de abril pues también muy negativo. En conjunto, estamos hablando de una pérdida de más de 1 millón de afiliados sumando los 2 meses, y 4 millones de personas afectadas por ERTES también en estos 2 meses. El sector de automoción se ha visto muy afectado y estamos hablando aproximadamente de unas 300.000 personas afectadas, sobre todo por ERTES, pero también por pérdidas de empleo.
Y en cuanto a la parte de perspectivas, pues con carácter general lo que podemos ver, lo que los principales organismos están previendo, es una caída muy fuerte del PIB durante 2020, que podemos cifrar entre el 5 y el 8%, y una recuperación muy intensa que empieza ya en la segunda mitad del año, pero se consolida en 2021. Y si somos optimistas, y creo que hay que siempre tener una actitud optimista, pues a final de 2021 podríamos estar hablando de una recuperación del escenario precrisis. Pero desde luego no va a ser una salida muy rápida ni indolora para el sector de automoción, pero sí que esperamos tener unas cifras pues bastante positivas ya en el año próximo 2021. Y con ello cierro este bloque y ahora doy paso a Mariola Sánchez, mi compañera responsable del área legal de Randstad, para que nos ilustre con el segundo bloque específico de novedades en materia laboral que las últimas semanas se han aprobado y que pueden afectar de manera relevante al sector de automoción. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Valentín, por darme paso. Gracias a todos los asistentes por atendernos en esta webinar. Mi apartado lo que voy a intentar es hacer un breve repaso, pero con los puntos claves de las principales medidas que nuestro Gobierno ha adoptado por razones de urgencia para ayudar a las empresas a afrontar esta situación en sus respectivas actividades fruto de la crisis del COVID. La verdad es que hemos asistido a una aprobación en sábados, domingos, incluso a las 12 de la noche, de cantidad de normas, todos reales decretos ley por razones de urgencia. Todos ellos han sido convalidados en el Parlamento, pero actualmente se están tramitando como proyectos de ley. Por lo tanto, no es de decir que no se puedan modificar ninguna de estas normas. Hoy por hoy es lo que está en el BOE y lo que vale, pero puede que cuando se finalice el proyecto de ley algunas de ellas hayan sido modificados. Todo dependerá de los pactos a los que lleguen los partidos políticos, ¿no? Hemos tenido 5 reales decretos ley por razones de urgencia que han adoptado una serie de medidas, no solo en el ámbito laboral, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en las empresas y qué es lo que pueden implementar para gestionar esta crisis desde el punto de vista laboral. Lo que vamos a hacer es un repaso por módulos, no siguiendo el orden de los reales decreto ley, sino focalizándonos por materias. Primer tema que tenemos es pues, fuerza mayor. Yo creo que este sector, el sector de automoción, es un sector en el que los ERTEs por causas productivas han sido una herramienta a la que se ha tenido que recurrir, bueno, pues cuando las circunstancias de la producción así lo han exigido. En este caso estamos hablando de ERTEs por fuerza mayor, que tienen una tramitación gracias a este Real Decreto Ley específica. Lo que ha hecho el Real Decreto Ley es cambiar determinados puntos del procedimiento, pero lo más importante es saber cuándo en esta situación de crisis se va a entender que tenemos una fuerza mayor derivada del COVID y por lo tanto nos vamos a beneficiar de esta especial regulación, ¿no? Pues al final lo que ha estipulado el Real Decreto Ley 8 de este año es que se podrá instar un ERTE por fuerza mayor cuando se produzcan suspensiones y pérdidas de actividad como consecuencia del COVID, tales como bueno, pues todas las medidas que se han aprobado como consecuencia de la declaración del estado de alarma y que han impuesto la paralización de una actividad, dará lugar a un ERTE por fuerza mayor. Todos los cierres de locales de afluencia pública, las restricciones del transporte público, restricciones de la movilidad de las personas o de las mercancías. Y aquí Valentín nos ha comentado el problema con las cadenas de suministro, el no contar con esos materiales que necesitamos para producir, la falta o situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio. Ha habido plantas que se han visto de repente con unas situaciones de contagios y ha habido que cerrarlas para desinfectar y afrontarlo. Entonces, todo esto va a ser como fuerza mayor para justificar un ERTE de COVID, que yo le llamo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los artículos 7, 9, 10 y 14 del Real Decreto que declaró el estado de alarma y que determinó qué actividades
se encontraban paralizadas, pues tienen claramente cabida en este tipo de ERTEs. Y también puede ser muy interesante la resolución de la Dirección General de Trabajo, en el que, bueno, pues abonda sobre este tipo de situaciones, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que sucede o por qué un ERTE de fuerza mayor puede ser interesante? Lo que ha hecho este Real Decreto Ley, como he comentado al principio, es suavizar determinados aspectos procedimentales, ¿no? Y el primer tema que ha hecho es que cuando la empresa afectada por un ERTE de fuerza mayor no tenga, quiera presentar un ERTE, lo que va a tener que hacer es solicitar a la autoridad laboral el reconocimiento de esa fuerza mayor, añadiendo un informe en el que explique por qué su deriva del COVID y, por supuesto, acompañando la justificación pertinente. La empresa tendrá que informar de esta solicitud tanto a sus trabajadores y, si existiese representación legal de trabajadores, también a ellos con copia del informe y la documentación. Pero en materia de procedimiento, lo que ha hecho es la autoridad laboral debe adoptar su decisión, y la decisión de la autoridad laboral solo es si sí o no concurre fuerza mayor. No se debe de meter en las medidas específicas, ¿no? Tiene 5 días hábiles y en este caso, y es una de las novedades que incorpora el Real Decreto Ley con respecto al Real Decreto 1483, que es el que regula propiamente los procedimientos de ERTE y ERES, tanto por causas productivas como por fuerza mayor, lo que ha hecho es decir que en este caso el informe de la inspección pasa a ser potestativo, ¿no? O sea, no es obligatorio y la inspección tendrá 5 días para emitirlo. Importante, el silencio en estos casos es positivo, es decir, si yo presento como empresa una solicitud de autorización de ERTE por fuerza mayor derivado del COVID y no obtengo respuesta en el plazo de 5 días hábiles, se entiende aprobado. ¿Qué sucede? Pues que la Ley de Procedimiento Administrativo que se aplica a estos plazos administrativos prevé que en circunstancias excepcionales este plazo se puede ampliar hasta 10 días hábiles. Y esto en concreto lo han hecho varias comunidades autónomas hasta la fecha. Aragón, el Principado de Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia han publicado respectivas órdenes por las cuales el plazo ha quedado ampliado a 10 días hábiles. La empresa sigue siendo la que decide, una vez le han autorizado el ERTE, qué medidas va a implementar, y la fecha de efectos de estas medidas se retrotraen a la fecha del hecho causante, es decir, al momento en el que en su actividad se ha materializado la fuerza mayor. Un tema importante de estos ERTEs, los ERTEs por fuerza mayor solo van a mantener su vigencia durante el estado de alarma, dure lo que dure incluidas sus prórrogas. En consecuencia, los ERTEs que tengamos aprobados hoy por fuerza mayor están vigentes hasta el 26 de abril. Si el Gobierno ampliase la vigencia del estado de alarma, automáticamente se prorroga. La empresa no tiene que hacer nada, no tiene que solicitar una prórroga, ni mucho menos. ¿Qué ventaja o qué medida específica tienen los ERTEs de fuerza mayor? Bueno, que exoneran, o la empresa puede pedir una exoneración de cuotas a la tesorería, y el importe de la exoneración dependerá de la plantilla que la empresa tenga a 29 de febrero. Si tienes menos de 50 trabajadores, es decir, es una pyme pequeña, la exoneración va a ser del 100%, y si tienes 50 trabajadores o más será del 75%. Pero es necesario en cualquier caso que la empresa lo solicite a la tesorería. Además, este tema es claro, la empresa solo queda exenta de su aportación, es decir, la aportación de los conceptos de recaudación conjunta y la aportación de la cuota empresarial, pero no de la parte del trabajador. El trabajador, durante el ERTE, si es una suspensión total, cotizará el desempleo, y si es una reducción de jornada, pues la empresa aportará su parte por la retribución del trabajador por el tiempo efectivamente trabajado. ¿Y qué exigencia ha impuesto la norma? Además, con una redacción muy confusa. Bueno, pues el Real Decreto Ley lo que exige para que se mantengan estas medidas excepcionales es que la empresa adquiera un compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma.
Y esto ha creado bastante confusión porque el Real Decreto Ley no aclara cómo se va a interpretar esta norma. Ha venido una vez más la Dirección General de Trabajo a aclararla, pero con un hándicap, y es que la Dirección General de Trabajo no es un órgano legislativo, emite resoluciones de interpretación, pero no hay ninguna garantía de que a futuro estas interpretaciones sean exigibles en el sentido de hacerlas valer en un tribunal, ¿no? Está claro que si una empresa sigue estas directrices, pues podrá alegar a futuro buena fe, pero seguridad absoluta de que esta interpretación al final sea la que prevalezca no la hay. Por lo tanto, sería deseable que en esta tramitación parlamentaria como proyectos de ley de todos los reales decretos, este tipo de normas que han quedado, bueno, pues yo creo que por razón de la celeridad con la que se han redactado las normas, han quedado mal configuradas, debieran. Hola, he recuperado la conexión. Disculpar los problemas técnicos. Se ve que las conexiones en este momento están saturadas y he perdido. De hecho, he estado 5 minutos hablando sola. Bueno, recupero el tema. Ya hemos terminado con los ERTEs por fuerza mayor. Vamos a los ERTEs por causas productivas derivadas del COVID. Lo que ha hecho este Real Decreto Ley en aras de agilizar y dar a las empresas la oportunidad de adoptar medidas rápidas es flexibilizar determinados criterios y fundamentalmente lo que ha hecho es que respecto a la comisión negociadora, si la empresa no tiene representación legal de los trabajadores, ha atribuido la legitimidad para negociar estos ERTEs por causas productivas derivadas del COVID a los sindicatos más representativos del sector. Y solo si estos, no quieren participar, la comisión estará formada por trabajadores de la empresa designados por la vía del artículo 41.4 y en el máximo de número de 3. La norma lo que ha dado son 5 días naturales máximos para constituir esta comisión y lo que hace es son días naturales. ¿Y por qué digo que son días naturales? Porque el Estatuto de los Trabajadores en todos estos periodos de negociación, tanto en modificaciones sustanciales de tipo colectivo y demás, siempre son días naturales, con lo cual un Real Decreto Ley que está dando unas medidas excepcionales para arbitrar y buscar soluciones ágiles y rápidas no puede entenderse que vayan a ser hábiles. Además, en este caso también la inspección pasa a tener una función que dependerá de la autoridad laboral. Su informe ya no es preceptivo, será si la autoridad laboral así lo exige y lo deberá evacuar en el plazo máximo de 7 días. Y por último, el periodo de consultas de negociación, por así decirlo, no podrá ser superior a 7 días naturales. Como he comentado antes, en estos ERTEs COVID por causas organizativas, técnicas, económicas o de la producción no aplica hoy por hoy la exoneración de cuotas. ¿Bien? Otra de las medidas que también ha causado bastante estupor en este tema y que han aparecido sorpresivamente es 2 medidas que afectan a las empresas de forma importante. Una es lo que se suele llamar la prohibición del despido COVID, y otra es la afectación del cómputo temporal de los contratos temporales de los trabajadores que han sido objeto de un ERTE, tanto por fuerza mayor como por causas productivas. En el primer punto, en lo que establece el Real Decreto Ley 9 es que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción que amparan los ERTEs COVID, los ERTEs por fuerza mayor o por causas objetivas, no van a poder fundamentar extinciones de contrato ni despidos. Esto también ha causado bastante polémica y no es que no se pueda despedir a alguien disciplinariamente o no es que en un contrato no pueda terminar, sino que los despidos objetivos basados en estas causas que darían lugar a un ERTE por causas productivas o a un ERTE por fuerza mayor los van a considerar que no se pueden hacer. Una vez más, el Real Decreto Ley tampoco deja claro cuál es la consecuencia, ¿no? Simplemente se limita a prohibir, pero no se sabe muy bien cuáles serían las consecuencias. En cuanto a la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos, primer tema importante es no afecta a todos los contratos temporales, solo se predica o es aplicable a los contratos temporales que han sido objeto
o han sido afectados por un ERTE, ya sea por fuerza mayor o por causas objetivas derivadas del COVID. Y lo que ha establecido esta norma, una vez más con una redacción que está generando muchos problemas interpretativos, es que los contratos temporales, incluidos los formativos, los de relevo y los de interinidad, que hayan sido afectados o incluidos en un ERTE, se va a suspender tanto el cómputo de la duración del contrato en sí mismo considerado como los periodos de referencia que estos contratos tienen en el caso de que tengan duraciones máximas. Como comentaba, estas dos obligaciones o prohibiciones o limitaciones para las empresas han causado bastante inseguridad jurídica. Una vez más, la Dirección General de Trabajo ha emitido resoluciones y hay dos muy interesantes a consultas de COE, pero una vez más estamos ante una resolución que no es norma legal, que no es fuente de derecho y que lo que genera para las empresas es inseguridad. Por lo tanto, una vez más, sería necesario que en la tramitación parlamentaria como proyectos de ley de este Real Decreto Ley 9 ambas disposiciones se aclarasen. También comparto con vosotros que no os extrañará que las organizaciones empresariales abogan por la eliminación de ambas porque consideran que en la situación actual no tienen sentido. No obstante, están en el Real Decreto Ley, están ahí, aunque sus consecuencias son bastante inciertas. En la interpretación que ha hecho la Dirección General de Trabajo sobre la interrupción del cómputo de los contratos temporales es bastante digamos, extraña y al final lo que determina es que si el contrato temporal está sometido a una finalización, por así decirlo, objetiva, a un evento objetivo, ¿no? Como puede ser si tengo un contrato de interinidad y la persona sustituida se reincorpora, este tipo de cosas, que ese contrato sí podría finalizar, pero por ejemplo un contrato eventual no, aunque llegue su fecha de fin, este contrato se ha entendido congelado de tal forma que cuando se levante el estado de alarma, los días en los que ese contrato temporal ha estado congelado, se entienden que va a seguir el contrato vigente. No es una prórroga, por así decirlo, en el contexto de que haya que firmar nada con el trabajador, sino simplemente se entiende que el contrato queda, digamos, vivo por esos días. Insisto, son normas que van a dar muchos problemas y, de hecho, servicios regionales de empleo están, digamos, interpretando la norma e incluso aplicándola a periodos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, que entró en vigor, si no recuerdo mal, el 28 de marzo, y a extinciones anteriores los servicios regionales de empleo de algunas localidades están incluso aplicándola, generando bastantes problemas a los trabajadores. Entonces, esperemos que los proyectos de ley aclaren estas disposiciones. En cuanto a medidas, por así decirlo, mirando a los trabajadores y también a la empresa, el Real Decreto Ley 8 instauró que una de las formas para limitar la presencia de los trabajadores y su movilidad y, por supuesto, contener el contagio era evitar que se desplazasen al centro de trabajo. Entonces, se prevé la instalación de la medida de teletrabajo como algo excepcional y transitorio, pero siempre que sea técnicamente posible para la empresa. También el hecho de que trabajadores se enfrenten, por ejemplo, a cierres de colegios, o a incluso problemas con sus familiares que ya no van a poder ser atendidos porque sus cuidadores han causado quizás, han estado contagiados por el COVID y demás. Bueno, lo que se hace es reconocerles a los trabajadores con respecto de determinados familiares la posibilidad de ajustar el horario e incluso reducir su jornada e incluso pedir excedencias, ¿no? Entonces, se le reconoce a todos los trabajadores el derecho de adaptar el horario y reducir su jornada siempre que acrediten el deber de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, si concurren una serie de causas excepcionales relacionadas con el COVID. Tiene que ser una petición justificada y razonable, no es una petición que sea absoluta, porque la empresa va a poder denegarlo si entiende que no está justificada y no es razonable la petición y afecta a su organización. Si no hay acuerdo,
las partes tendrán que arbitrar pues la solución vía judicial, ¿no? Lo mismo que a través del procedimiento especial que existe, la Ley de Procedimiento Laboral, para el ejercicio de derechos de conciliación. Este ajuste de horario y jornada al final se materializa en dos tipos básicamente de medidas. Uno es el trabajador va a tener derecho a pedir una redistribución de su tiempo de trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues va a poder pedir quizás un cambio de turno, una alteración en el horario, un horario flexible de entrada y salida, incluso un cambio de funciones, un cambio de centro, la implementación del teletrabajo. Y en el ámbito de la reducción de jornada, bueno, pues se aplica el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores en los apartados 6 y 7, pero con dos modalidades, ¿no? El trabajador va a poder pedir esa reducción de jornada con reducción proporcional del salario, por supuesto, pero la especialidad es que puede llegar a una reducción de jornada al 100%, es decir, casi una excedencia con reserva de puesto, dijéramos, y simplemente tiene que preavisar a la empresa con 24 horas. Pero eso sí, insisto, tiene que ser una petición razonada y justificada. Y en el caso, además, una especialidad también es cuando se trate de cuidar a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que el Estatuto de los Trabajadores exige que esta persona no desempeñe una actividad retribuida. En este caso también han eliminado ese requisito. Respecto de los trabajadores, también como medida interesante es que todo trabajador que resulte afectado por un ERTE denominado, yo le denomino COVID, es decir, un ERTE por fuerza mayor o por causas productivas, pero siempre derivado del COVID, van a tener derecho a percibir un subsidio de desempleo durante todo el tiempo en el que esté vigente la suspensión o la reducción. Y las especialidades para el trabajador es que no les van a exigir periodo de carencia y el tiempo que se consuma durante este lapso temporal no va a consumir efectos de futuras prestaciones de desempleo por otras circunstancias. Importante, este subsidio especial solo aplicaría para trabajadores que estén afectados por un ERTE de estas características siempre que su contrato de trabajo sea anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. En este concreto caso era el Real Decreto Ley 820, pues tienen que ser contratos anteriores al 18 de marzo. Y también en aras de favorecer a los trabajadores y sobre todo porque las oficinas de los servicios regionales de empleo están cerradas, se ha obligado a las empresas a tramitar colectivamente estas prestaciones de desempleo. Creo que todos somos conscientes, porque está en los telediarios y en las noticias de todos los días, del retraso que está habiendo, los problemas que se están generando en este tipo de prestaciones, y hay trabajadores que están teniendo ya verdaderos problemas. La verdad es que es una tramitación un poco que está generando problemas tanto por colapso como por indefinición de criterios. Recordar, más que nada, porque a veces las empresas pensamos que cuando no nos llaman específicamente, no crean una sanción o una alta infracción, pues no pasa nada. Lo que ha hecho también el Real Decreto Ley 9 ha recordado a los empresarios que sigue vigente la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y que los empresarios tienen que utilizar estas medidas de forma honesta, que los datos que tienen que dar tienen que ser datos veraces. Está recordando que como los empresarios no den datos correctos y como consecuencia de ello se generen prestaciones indebidas, pues que va a tener responsabilidad, las va a tener que reintegrar. Recuerda que puede existir incluso un ilícito penal en este tema y además anuncia un plan específico de inspección. Es decir, todos los organismos relacionados con actividades inspectoras, como puede ser los servicios regionales de empleo, el SEPE, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, los cuerpos de seguridad del Estado, van a hacer a futuro planes específicos de actuación para verificar que las causas alegadas y comunicadas en los ERTEs han sido reales. Este permiso, la verdad es que por la fecha en la que estamos, el famoso permiso retribuido recuperable para actividades no esenciales, ya ha pasado su fecha porque estaba vigente desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. Como ya está pasado lo que es el disfrute, por así decirlo, lo evidenciamos, pero lo que sí es interesante es qué va a pasar, cómo recuperamos esas horas, ¿no? Los trabajadores que han estado en actividades no esenciales y que no hayan podido teletrabajar o no estuvieran afectados por un ERTE y demás, han disfrutado de este permiso retribuido recuperable.
durante el cual la empresa le ha abonado su retribución ordinaria. Pero claro, ahora este bolsín, por así decirlo, que ha creado el Real Decreto Ley tiene que recuperarse. ¿Qué pautas nos da este Real Decreto Ley? Bueno, pues que el trabajador deberá recuperar las horas entre el levantamiento del estado de alarma y el 31 de diciembre de este año. La verdad es que parece que el periodo es un poco corto, porque además anuncia que para esa recuperación de horas se tiene que respetar la normativa general en materia de jornada, en materia de descansos, tanto semanales como diarios, incluso los derechos de conciliación familiar. Entonces, en un sector como el de automoción, en el que además los convenios colectivos es bastante habitual que regulen bolsas de horas, bueno, pues se nos van a juntar los dos temas y la verdad es que parece complicado el que haya tiempo suficiente de recuperación, sobre todo si después del ERTE por fuerza mayor o tenemos un ERTE por causas productivas que nos pueda llevar el resto del año o gran parte del año, ¿no? Entonces, bueno, al final aquí la recuperación de este permiso retribuido va a ser complicada y una vez más se han levantado numerosas incógnitas, ¿no? ¿Cómo se recupera esas horas? Pues en vez de determinar que la empresa lo determine o lo pacte con cada uno de los trabajadores afectados, lo que ha hecho el Real Decreto Ley es recuperar un poco la legitimación, como si esto fuera un ERTE por causas productivas. ¿Quién dice con quién tiene que negociar la empresa la recuperación de esas horas? En principio con la representación legal de los trabajadores, y si esta no existiera, entonces va a ser con una comisión ad hoc que al final sus componentes van a ser los mismos que los del ERTE por causas productivas COVID. En principio los sindicatos más representativos, y si estos no entran a negociar, una comisión ad hoc nombrada por los trabajadores. Y esta comisión siempre va a tener que ser nombrada en el plazo máximo de 5 días y la negociación llevarse a cabo en el plazo de 7. ¿Cuál va a ser el contenido del acuerdo? Bueno, pues en principio se van a recuperar todo o parte de las horas. Luego aquí ya se está preveyendo como que la empresa va a perdonar horas. ¿Qué preaviso mínimo va a necesitar la empresa para llamar o notificar al trabajador que tiene que recuperarlas, ¿no? Y el periodo de referencia a la recuperación. Pero también la norma aclara que si no hay un acuerdo, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión negociadora en el plazo de 7 días desde que termine el periodo de consultas cuál es su decisión, ¿no? Y obviamente, pues bueno, aquí al final siempre las partes van a poder, si no están de acuerdo, impugnarla. La baja COVID, bueno, ya sabéis que en los periodos de aislamiento o contagio se ha creado una prestación específica para los trabajadores afectados. No es un accidente de trabajo, pero a efectos económicos se les trata como tal. El trabajador va a percibir el 75% de la base reguladora a partir del día siguiente. Es una baja que reconoce los servicios públicos de salud, no las mutuas, y la empresa no tiene que tramitar nada ante el sistema. Entonces, es una baja de IT común, lo que pasa es que va a ir con un código especial. En todos estos temas también relacionados con el COVID se ha activado la colaboración del servicio sanitario, de los servicios de prevención, porque se va a pedir que ellos hagan un informe para ayudar o, por así decirlo, soportar las decisiones de los servicios de atención primaria para precisamente reconocer estas bajas de IT. ¿En qué casos? Bueno, pues en cuando haya casos posibles, probables y contactos estrechos de casos posibles, probables o confirmados ocurridos en el ámbito laboral, o cuando hablemos de los famosos colectivos sensibles, de que estén en un puesto en el que estén con exposición al riesgo de contagio de COVID, si no es posible, adaptar el puesto, protegerlo de forma adecuada o incluso cambiarle de funciones, ¿no? Y por último, recordar que uno se puede contagiar en el trabajo del COVID y en ese caso sí se va a considerar como un accidente de trabajo y como tal se van a realizar las prestaciones. Las cotizaciones en Seguridad Social, lo paso rápido, simplemente saber que el Real Decreto Ley 11/2020, una de las medidas que ha previsto es la posibilidad de obtener moratorias en las cotizaciones o aplazamiento de deudas. Hacen una regulación diferente si es trabajador autónomo o no. Bueno, lo tienen en el slide, tampoco creo que sea objeto en este momento, tienen la información. Como me he ido de tiempo por razón de la desconexión, pues prefiero digamos,
aligerar y que en el turno de preguntas podamos solventar las dudas que se tengan. En trabajadores autónomos también hay una serie de medidas especiales, no solo las moratorias y aplazamientos que veíamos en la slide anterior, sino también van a tener una prestación extraordinaria por cese de actividad. La verdad es que va a durar solo un mes, no es que les vaya a resolver la papeleta, algo es algo, no obstante, no es descartable que sigan aprobando medidas en favor de los autónomos, ¿no? Con lo cual, pues también habrá que ver una vez más la tramitación parlamentaria de este Real Decreto Ley o nuevas normas, porque el colectivo de trabajadores autónomos están reclamando, como es lógico, más medidas y más ayudas dada la situación a la que se pueden enfrentar. Y por último, una medida que no es para este sector, pero simplemente ser conscientes que una de las cosas a las que nos enfrentábamos como problemático es cómo afrontar la campaña agraria que ahora justo está en pleno auge por motivos de la escasez de trabajadores, la problemática de los desplazamientos y demás. Pues el Gobierno ha aprobado una serie de medidas excepcionales para que determinados colectivos puedan compatibilizar prestaciones con empleo en aras a que el sector agrario consiga estos trabajadores. No me quiero extender más porque la desconexión yo creo que ha afectado bastante a la duración. Y me gustaría que a través de las preguntas pudiésemos ahondar más en este tipo de medidas, sobre todo para ver qué dudas han podido quedar dentro de lo que es este sector, que creo que desde el punto de vista de medidas de flexibilidad es un sector que siempre ha estado muy al día de toda la implementación de bolsa de horas y de otro tipo de organización, y que incluso gracias a la ejemplaridad con la que se han adoptado en España este tipo de medidas, pues hemos sido un país muy pionero en el sector de automoción. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Una vez más, disculpen las molestias ocasionadas por esta desconexión y quedamos a su disposición para las preguntas que puedan tener. Bien, muchas gracias, Mariola. Muchas gracias, Mariola, por la presentación y por haber sobrevivido al accidente de la desconexión. Ahora te dejo recuperar un pelín el aliento. Habíais mandado muchos de vosotros preguntas por mail con carácter previo a la presentación. Hay algunas que hacen referencia al reinicio de la actividad productiva y cuándo se recuperarán los niveles productivos precrisis. Aunque ya he comentado algo de esto, recuerdo que el planteamiento general estamos ante un sector muy impactado por la crisis, con paralización de actividades, ERTEs y demás, y que empieza a reactivar la actividad de manera lenta en estos momentos, y las previsiones apuntan a que el horizonte para recuperar plenamente la situación previa es como de segundo semestre del próximo año, del año 2021. La situación no va a ser igual, lógicamente, para aquellas empresas más centradas en exportación o más orientadas a mercado nacional, pero con carácter general en el sector podemos estar hablando de eso, segundo semestre de 2021 para recuperar los niveles previos. Había alguna pregunta que ha llegado también por chat. Hay alguna pregunta sobre ERTEs, así que, Mariola, si quieres, contesta tú y seguimos sí, con este orden. Bien. Hay varias preguntas sobre ERTEs. Nos preguntan, por ejemplo, si existe la posibilidad de que un ERTE, la autoridad laboral está aprobando ERTEs, a veces los está aprobando dentro del silencio, dentro del periodo que tiene, otras veces una vez superado este silencio. Les recuerdo que si los 5 días hábiles o 10 en las comunidades autónomas que hemos comentado que han ampliado el plazo, si no hay resolución expresa, se entiende resuelto favorablemente, pero es que además, a posteriori, la autoridad tiene la obligación de dictar resolución expresa en el mismo sentido, es decir, en sentido positivo. Entonces, el que
una resolución favorable, por supuesto, muy positivo, pero la Inspección de Trabajo tiene esa capacidad a futuro de revisar, ¿no? Entonces, sí podría haber una revisión, pero contar con una resolución favorable obviamente te coloca en otra situación que simplemente tener una resolución presunta. Además, el ERTE por causas de fuerza mayor, os recuerdo que tal cual están hoy los reales decretos leyes, solo va a estar vigente mientras dure el estado de alarma. Entonces, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas que han tramitado este tipo de ERTEs por fuerza mayor es ¿y qué hago el día después? ¿Qué hago el día en el que el estado de alarma? Pues precisamente lo que tendríamos que estar todas las empresas que tengamos un ERTE por fuerza mayor en el sector de automoción, pensando en ese horizonte temporal, es negociando un ERTE por causas productivas, porque a fecha de hoy, si el 27 de abril se levanta el estado de alarma, automáticamente el ERTE por fuerza mayor decae y todos los trabajadores que están afectados por ese ERTE se reincorporan a sus puestos de trabajo. Entonces, no va a haber de momento, o sea, la norma no prevé una reconversión del ERTE por fuerza mayor en ERTE por causas productivas y hay que negociarlo. También es cierto que dentro de las conversaciones que están teniendo tanto COE, CEPIME, pues a nivel de instancias gubernamentales y a nivel sindical, hay varias iniciativas, ¿no? Desde pedir que el ERTE por fuerza mayor quede, por así decirlo, prorrogado un mes más al levantamiento del estado de alarma para dar cierto oxígeno a las empresas, o incluso la fórmula de ERTE por fuerza mayor que se reconvierte en causas productivas, pero eso hoy por hoy no deja de ser, digamos, interés de las partes. No hay nada garantizado. Por lo tanto, a fecha de hoy, el ERTE por fuerza mayor finaliza con el levantamiento del estado de alarma y las empresas, si quieren adoptar medidas, tienen que estar negociando ERTEs por causas productivas derivados del COVID. Yo creo que con esto ya he solventado las preguntas sobre ERTEs. Un tema también que daría, perdonar, solo una cosa. Los ERTEs, aunque este sector tiene conocimientos y es algo que se sabe, pero por si acaso, los ERTEs se tramitan o aplican cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, desde 1 a 100 o hasta 50. ¿Vale? Porque también había alguna pregunta de esa índole. Hay otra pregunta de tema de ayudas económicas al sector. Se pregunta si está obligado el Gobierno a conceder mayores ayudas y reactivar planes PYME para poder recuperar al sector de automoción y para cuándo se espera. Bueno, bien, vamos a ver. Esta es una pregunta que tiene varias preguntas dentro. Lo primero, ¿está obligado el Gobierno a conceder mayores ayudas? La respuesta es, en principio, no. No está obligado a dar un tratamiento especial al sector de automoción respecto a otros. Pero ¿cómo conseguir este tipo de ayudas? Que parece algo lógico que se pelee por ello. Evidentemente, doy por hecho que las patronales del sector ya estarán peleando para que un sector tan estratégico como automoción en España pues pueda conseguir ayudas. Pero como habéis visto en los últimos días, hay otros sectores que ya se están activando para hacer lobby con el Gobierno. Quizá el que más ha salido en los medios es el de la cultura, ¿no? Y cómo reclaman ayudas específicas para el sector. Pues aquí lo que está claro es que hay unos recursos escasos y que muchos sectores van a pelear por conseguir ayudas de este tipo. La parte positiva para automoción creo que tiene varios aspectos. En primer lugar, la importancia económica del propio sector y segundo, que ya tiene un histórico de ayudas previas que son conocidas y que son fácilmente implementables en la parte técnica. Y eso yo creo que ayudaría a que se pudieran conseguir. Pero esto va a ser una pelea de las patronales del sector con otros lobbies para conseguir estas ayudas. Y espero que sea así por la relevancia del sector, pero en principio, y vuelvo al inicio de la pregunta, no están garantizadas estas ayudas ni el Gobierno está obligado a concederlas.
A ver, tengo más preguntas relacionadas con ERTEs y con medidas de flexibilidad. Algunas yo creo que ya están contestadas. Una vez finalice el estado de alarma, si queremos tener medidas, tenemos que negociar un ERTE y debiéramos estar haciéndolo ya, aunque es previsible que el estado de alarma se pueda prorrogar unos días. De momento, nuestra fecha hoy es el 26 de abril, con lo cual tendríamos que estar adoptando medidas para flexibilizar ese reingreso. Preguntan, en un ERTE, incluso por fuerza mayor, los trabajadores pueden volver desescalonadamente, incluso aunque no se haya levantado el estado de alarma. Imaginémonos una empresa que ha hecho un ERTE por fuerza mayor, lo ha presentado por un tema de seguridad en las instalaciones para evitar contagios, ¿no? Porque era imposible, no contaba con los equipos de protección y ya lo va organizando. Si, por ejemplo, para respetar la distancia de seguridad que se está pidiendo, de la distancia social que se llama de 1 o 2 metros, dice, bueno, pues voy a ir incorporando al personal escalonadamente, por supuesto que el ERTE no tiene por qué acabar el mismo día para todos, incluso aunque sea de fuerza mayor. Hay una pregunta sobre si se podría pedir un cambio en el horario y realizar el turno de 7 a 3 para eliminar la pausa del trabajo y de esta manera reducir la permanencia en el trabajo y evitar contagios. Este caso, no sé muy bien cuál es el contexto, pero sí es para evitar el descanso obligatorio, lo que la gente o lo que todo el mundo conoce como el descanso del bocadillo. A ver, los descansos son mínimos y son obligatorios, con lo cual una cosa es flexibilizar la entrada y la salida, de decir, oye, pues en vez de entrar todos a las 7, unos a las 7, otros a las 8 y otros a las 9, pero algo así como eliminar descansos obligatorios, bien por convenio, bien por normativa, aludiendo que así evitamos la permanencia y contagios, no lo veo posible desde un punto de vista legal. Bueno, lo de una vez terminado el periodo de estado, si entrarían todos el estado de alarma, si entrarían todos los trabajos inmediatamente progresiva, insisto, si no se ha negociado un ERTE por causas productivas, si cesa el estado de alarma, el día de +1 los trabajadores debieran estar en su puesto. Entonces, lo lógico, siguiendo las pautas que se han dado de recomendaciones de desescalada, esta palabra que ahora está tan de moda, de incorporación progresiva, es negociar un ERTE por causas productivas. Si es que de lo que hablamos es de suspensiones de contrato, de reducciones. Si lo que hablamos es de distribución irregular de jornada, de alterar los turnos, ya estaríamos en el ámbito de una modificación sustancial de las condiciones que, por supuesto, se podría también plantear, ¿no? Todas las medidas que sean menos impactantes y que salven los puestos de trabajo y no impacten en pérdida de empleo, por supuesto que van a ser posibles, siempre de acuerdo con la legislación laboral. Y la última que tengo en esta tanda, para cobrar la prestación derivada de un ERTE, si hay que apuntarse o no al desempleo, según las instrucciones que ha dado tanto el SEPE, y que además tuvo conferencia con los regionales de empleo de las comunidades autónomas, no era necesario. La tramitación colectiva que hace la empresa en nombre de sus trabajadores es suficiente. Lo que sucede es que hay un colapso tal que hay bastante, digamos, incluso en los propios servicios regionales hay bastante nerviosismo, bastante colapso, y igual quizás alguien habla con un funcionario que en ese momento pues no tiene toda la información, pero no es necesario que se apunten los trabajadores en sus respectivos servicios regionales de empleo, y así lo aclaró tanto el SEPE como después de la conferencia que tuvieron. Hay una pregunta, por dejarte descansar un poco, Mariola, un poco peculiar e interesante. Hablan sobre el teletrabajo, que está claro que el sector no es el que más se ha podido beneficiar de este tipo de medidas de teletrabajo, pero parcialmente sí. Pues si consideramos que el teletrabajo se va a convertir en una práctica habitual, bueno, yo creo que el teletrabajo es una iniciativa que venía lentamente implantándose de manera gradual en muchas empresas, ya sea para el total de la plantilla o solo para determinados segmentos y de profesionales, pero esta crisis nos sirve como una especie de experimento forzoso en el que pues, hemos intentado todas las empresas llevar al máximo
esta posibilidad de flexibilidad para continuar con la actividad más o menos normalizada. Y sin duda, de la experiencia que saquemos de aquí, va a ser una iniciativa que va a tener mucho más peso después, porque el freno que tenía la aplicación de esta iniciativa de teletrabajo previamente muchas veces eran frenos de carácter psicológico, el no saber cómo iba una organización a funcionar de esta manera. Ahora que nos vemos obligados a probarlo y en muchos casos se disipan miedos, pues lógicamente será mucho más fácil que la medida se adopte en un futuro cuando ya la actividad esté normalizada. Bueno, prosigo con las preguntas. Yo creo que algunas están contestadas, pero ¿qué hace si no hay actividad suficiente para el 100% de los trabajadores? Pues insisto, dependiendo de la situación, un ERTE por causas productivas. Podrías pactar vacaciones si los trabajadores están por la labor después del estado, de confinamiento y demás, pero básicamente las medidas de flexibilidad habituales que se tienen para estas situaciones. ¿Qué pasaría con el ERTE si manteniéndose el estado de alarma cambian ciertas circunstancias que lo provocan? A ver, el ERTE, una vez que te lo han aprobado por fuerza mayor, si estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor, la propia ley ha dicho que se mantiene vigente durante el periodo de alarma. Por lo tanto, si la empresa cambia sus circunstancias y le permiten aligerar las medidas, podrá hacerlo. Podrá hacerlo porque, de hecho, una vez que tú, como en un ERTE, has comunicado las medidas, luego la empresa comunicará las variaciones que haya sobre esas medidas, siempre en favor de los trabajadores, con lo cual no hay ningún problema en ese ámbito. Más preguntas. Preguntan si existe la posibilidad de contratación de trabajadores de ETT teniendo trabajadores en situación de ERTE. Bueno, pues esta pregunta voy a responder, depende. Me refiero, un ERTE puede afectar a todos o a parte de los trabajadores. Entonces, la empresa que quiera contar con los servicios de trabajadores de una empresa de trabajo temporal, lo que tendrá que tener es la causa temporal lícita para celebrar ese contrato. Con lo cual, por ejemplo, si tiene en producción los trabajadores, por ejemplo, con una jornada reducida al 50% porque no hay actividad suficiente, pues será difícil que nos entendamos que ahí puede haber una acumulación de tareas, pero si tiene una baja de IT, podrá sustituirlo. Puede tener personal en unas áreas que no están afectadas por el ERTE. Entonces, si la causa es lícita y es legal, por supuesto que va a poder dar. Y las otras las hemos contestado. Y hay una pregunta sobre ayudas para sufragar los gastos de las medidas de prevención, como desinfección y demás. Hoy por hoy, de momento, esto no existe. La adquisición de mascarillas, además ha habido bastante vaivén y los servicios de prevención de las empresas yo creo que están un poco, perdonadme por la palabra, desquiciados, porque tenemos la responsabilidad como empresas de proteger a los trabajadores en su puesto de trabajo y las directivas que están dando van cambiando, vamos a decir, por días, ¿no? Entonces, hoy por hoy todavía no existen ayudas y al revés, lo que hay es como una concentración de los proveedores de este tipo de equipos que está siendo difícil de gestionar. Hay una pregunta sobre la vulnerabilidad de la cadena de distribución y si, en nuestra opinión, esto va a revertir la tendencia actual y va a hacer que se compre más en el mercado europeo, o que, por el contrario, pues las pérdidas que se generan como consecuencia del coronavirus pues profundice la estrategia de búsqueda de precio y, por lo tanto, pues incluso se refuerce el mercado asiático, ¿no? Algo hemos comentado ya durante la presentación, pero aunque esto sea una opinión personal, yo creo que la naturaleza del impacto que hemos vivido va a llevar a una tendencia a la diversificación de la disponibilidad de suministros por la cadena logística y, por lo tanto, nuestra percepción es que
no se va a generar esa segunda alternativa que se planteaba de mirar solamente precio y reforzar el mercado asiático, sino que se va a diversificar y, por lo tanto, sí que va a haber, a nuestro entender, pues una potenciación de los proveedores europeos de suministros de automoción. Bueno, la siguiente tanda de preguntas, una quizás tiene que ver con la mención que he hecho de pasar de las vacaciones, hasta qué punto se pueden utilizar. El tema de imponer las vacaciones, sabéis que es un tema tabú, habrá que estar a la regulación colectiva de cómo se distribuyen las vacaciones. Lo planteo como una posibilidad, en la medida en la que sea una solución pactada no hay ningún problema, y si es impuesta habrá que estar a los límites que en cada caso haya en el convenio colectivo. Hay dos preguntas relacionadas con el ERTE de fuerza mayor y la pérdida, los ERTEs de fuerza mayor y los requisitos, ¿no? Lo del mantenimiento del empleo y demás. Como he comentado, la redacción es muy, bueno, pues yo creo que son fruto de reales decretos, leyes hechos con mucha urgencia, y desde un punto de vista técnico, bueno, pues hay veces que tienen agujeros, ¿no? ¿Qué sucede? Que si yo incumplo mi compromiso de empleo de 6 meses, la literalidad de la ley lo que dice es que pierdo toda la exoneración. No me está diciendo que pierdo solo la del trabajador al que he despedido o al que he extinguido el contrato antes de los 6 meses después de la vigencia del estado de alarma. Dice que todas las medidas de este Real Decreto Ley están sujetas a ese compromiso de la empresa. Por lo tanto, no es de extrañar que la interpretación vaya a ser: si no mantienes, aunque sea por uno solo, pierdes todo. Tendrías que devolver la exoneración de cuotas de todos los trabajadores afectados al ERTE. Pero insisto, esto es la literalidad del precepto. A ver si los proyectos de ley os aclaran un poco el tema, porque la afirmación es tan palmaria que es: tienes que cumplir el compromiso y si no, pierdes los beneficios. Entonces, los beneficios es la exoneración. Bien, hay una pregunta. Perdona, Mariola, que te he cortado. No sé si querías ampliar. Para ti la de los talleres, sí, ¿no? Efectivamente, sí, a esa iba. ¿Cuál es la previsión de recuperación de talleres y empresas de distribución de recambios? Bueno, en la parte que no es fabricación, en la parte de talleres y venta, tanto de vehículos de ocasión como de vehículos nuevos, son segmentos que no se van a recuperar con la misma velocidad. Algo he comentado también en la presentación, pero retomo la idea. Talleres y vehículo de ocasión y venta de vehículo de ocasión van a recuperarse más rápido que la venta de vehículo nuevo, porque nos encontramos, aunque la recuperación empiece a ser generalizada en el segundo semestre de este año, varios millones de hogares en España experimentan una pérdida de recursos económicos respecto a su previsión a inicio de año. Y esto va a demorar en el tiempo la adquisición de vehículos, especialmente los nuevos. Por lo tanto, no es nada descartable que la recuperación en el sector se inicie mucho más rápido por la venta de vehículos de ocasión y por talleres, porque en la medida que se demora un cambio de vehículo y una adquisición de un nuevo vehículo, pues la actividad de los talleres se va a ver reforzada. Entonces, digamos que la recuperación de la normalidad, por resumir, será más rápida en talleres, venta de vehículos de ocasión y, por último, venta de vehículo nuevo. Tenemos otra pregunta relacionada también, si conocemos o si hay algún canal para realizar la prueba COVID por tratarse de un lugar muy concentrado, como un almacén, central o cadena de producción. Bueno, el Ministerio está constantemente publicando una guía en materia para los servicios de prevención de riesgos. Ha dejado claro que las empresas somos responsables de la seguridad de nuestros trabajadores, tanto en el tema de EPIs, de realización de pruebas. El problema actual que estamos teniendo, yo creo que todos, es que cuando parece que has conseguido, porque como empresa quieres adoptar esa medida y es lícita a un proveedor, resulta que
permitirme la palabra, se interviene ese proveedor, ¿no? Porque al final las compras están centralizadas. Entonces, habrá que estar a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque están adoptándose continuamente medidas de control de tanto los laboratorios como las pruebas, como cualquier tipo de dispositivo que tenga que ver con la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que estar a lo que el Ministerio vaya publicando. Y aquí mi recomendación es hablar mucho con las mutuas, que están bastante coordinadas los servicios de prevención ajenos sobre este tema, porque van a tener ellos la primera noticia. Muy bien, pues yo creo que no tenemos más preguntas, así que pues podemos poner aquí punto final al webinar. Agradeceros a todos vuestra participación, agradeceros a todos la paciencia con el corte que hemos tenido. Al final los problemas del directo pues no se pueden evitar y sin más deciros que si las circunstancias pues van cambiando y nos encontramos con temas nuevos, pues para otro webinar pues por supuesto estaremos encantados de poder tener una nueva reedición con nuevas temáticas y espero que os haya parecido interesante y nos emplazaremos a futuros encuentros. Muchas gracias por vuestra participación. No sé si Mariola quieres despedirte también y si no, pues cerramos ya. Aprovechar también para darle las gracias a los asistentes, pedir disculpas una vez más y que aquí estaremos para compartir con ellos pues, todas las novedades legislativas que nos vengan viniendo, esperemos que en tiempos mejores. Muy bien, pues muchísimas gracias, buen día y sobre todo que todo el mundo conserve la salud. Muchas gracias. Adiós.